Dios los bendiga. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero estoy siendo obediente a la voz de Dios, lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón a hacer. He estado huyendo de hacer este video. Amén. Pero estoy siendo obediente. Perdón. Primeramente, quiero darle gracias a Dios. Quiero hacer una oración para que se quiten un poco los nervios, porque es la primera vez que lo hago y además es sobre mi testimonio. Amén. Voy a hacer una oración para que todos esos nervios se vayan y que el Señor tome el control. Amén. Padre amado, Padre celestial, vengo delante de tu presencia, Señor Todopoderoso, Padre. Primeramente dándote las gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Señor, aleluya, Padre, por este momento, Padre, de la gloria, la oportunidad que tú me has dado, Padre, para yo poder hacer este video, Padre. Tú lo has hecho todo posible esta mañana, no tuve contratiempo, Señor, y todo te lo doy a ti, mi Señor, Padre de la gloria, la honra y la gloria para ti siempre, Padre. Padre de la gloria, pedir, Padre celestial, Padre de la gloria, que tú, Padre, me dirijas, Señor. Pasa el carbón encendido en mis labios, Padre, que no sea yo, Espíritu Santo, hablando, seas tú, Padre. Aunque es mi testimonio, Señor, Padre de la gloria, tú sabes que tú tienes el control y tú sabes todas las cosas, Padre de la gloria. Que yo sé que si es a una sola persona que tú tienes que hablarle, Señor, a través de mi testimonio, Padre, yo te doy, Padre, que tú vayas preparando las mentes y los corazones en este momento, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques, te vayas glorificando, Padre de la gloria, en este momento, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, aleluya, Padre celestial, por lo que tú vas a hacer, Padre de la gloria. Y todo es para darte honra y gloria a ti, Señor. Amén. Pues así, mis amados hermanos y hermanas, estoy aquí a dar mi testimonio. Voy a dar a mi testimonio. He tenido una batalla, no saben, el Señor me ha contrarrestado. Y yo dije, Señor, tanto confirmación tras confirmación, qué es lo que debo de hacer, él amonestando a mi espíritu que tenía que hacer este video, amén. Y estoy aquí, como lo mencioné, voy a hablar sobre mi testimonio. La razón que yo no quería hablar sobre esta parte es porque es algo, a mí no me gusta, soy una persona privada, me gusta, soy conservadora y eso es lo que yo no quería. Pero el Señor me ha amonestado a que yo haga este video. Y ya no puedo seguir huyendo, porque no quiero ser como ese Jonás, no quiero ser como una Jonás huyendo del llamado del Señor, amén. Para que yo sé que, aunque va a ser mi testimonio, sé que va a edificar, va a tocar, aunque sea una vida que toque, amén. Es para darle honra y gloria al Señor, amén. Y si Él me ha estado amonestando que haga este video, es porque Él sabe Él sabrá por qué, amén. Y voy a empezar, ok, mi testimonio, voy a empezar, sí, voy a hablar un poco de mi niñez, amén. Esto es un poco bien delicado para mí y espero en el Señor que me dé la fortaleza, las palabras para poder yo expresarme. Voy a empezar, voy a ser transparente, porque tenemos que ser transparente para que todo el que vaya a escuchar este video entienda y sepa que tenemos que, cuando venimos al Señor, venimos rotos, venimos totalmente destruido la mayor parte cuando venimos a los caminos del Señor, amén. Eso, voy a hablar, sí, de mi niñez, amén. Esto es bien delicado. Cuando yo era niña, pues a mí me abusaron, ok. No me abusaron en el sentido, no me violaron, pero sí hubieron dos personas y que sí me tocaron inapropiadamente. Y desde ese entonces mi niñez, quizás, bueno, ese es el desarrollo de cada niño. La niñez es el desarrollo de cada niño y a través de eso
A mí eso me afectó mucho. Y mi familia, mi mamá, nadie sabe, solamente Papá Dios y yo. Pero ahora lo van a saber ellos, porque este video lo estoy haciendo y entonces se van a dar cuenta ahora, amén. Por la razón que yo he sufrido de depresión. Bueno, sufrí de depresión porque el Señor me libertó de eso. Y todo eso, mi adolescencia, la adolescencia mía la pasé más o menos, pero cuando llegué a mi edad ya de adulto, ya fue ahí cuando comenzó la depresión a aumentar más y más. Pero lo bueno que yo, como soy una persona que me gusta estar alegre y de todo, a pesar de todo, me gusta hacer chistes y eso me ayudó mucho, pero llegó el momento en que la opresión era tan fuerte que se iba aumentando y aumentando, que claro, lo disimulaba, y la forma en que yo podía como desahogarme, pues entonces cuando ya era una adulta joven, me iba a los clubs, me iba, y esa era una distracción para mí y me sentía bien, en el momento me sentía bien, ese momento solamente me sentía que me despejaba mi mente y de todo. Yo sé que a mi mamá no le agradaba porque yo iba, se puede decir, conocía cada club de Nueva York, donde me invitaban yo iba, y eso era como la manera en que yo me podía desahogar y despejar mi mente y no traer, y la depresión no me oprimiera tanto, amén. Pero yo sé que eso solamente me ayudaba solamente el momento, y después podía, aunque gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios, gracias a mi Dios Todopoderoso, que a pesar de que yo me daba depresión, no fue una depresión como crónica, que yo tenía que tomar medicamentos, nada de eso. Era algo que una tristeza que uno no quiere hacer nada, algunas veces uno se encierra y de todo, pero eso la depresión es algo bien serio, solamente el que la está pasando sabe. Y yo entiendo todas esas personas que estén deprimidas, que están pasando, algunos sí, las depresiones son bien severas, que llegan al punto, mejor dicho, de hasta quitarse la vida o atentar contra su vida. Pero yo le doy gracias al Señor, gracias a mi Dios Todopoderoso, que yo no llegué a ese extremo. Pero sí me afectó en muchas cosas, y no pude como terminar mi colegio, porque siempre empezaba algo, no lo terminaba, y así básicamente así estuve haciendo mucho tiempo. Empezaba algo, no lo terminaba y así, pero era por la depresión que me desanimaba y todo eso. Pero gracias al Señor siempre cogía cursos y siempre estaba haciendo algo, amén. Y bueno, ese es parte de mi testimonio, amén. Yo pensaba que yo me sentía, bueno, uno busca en lugares, en personas que puedan llenar esos vacíos, o quizás que lo ayuden a sobrellevar, o quizás le lleguen a quitar esa depresión a uno. Pero ese es no, imposible, nadie. Ese es solamente Jesucristo el que puede hacer eso. Y bueno, eso es parte. No quise entrar en tantos detalles, pero voy a hablar ahora, voy a entrar en cómo yo conocí al Señor, amén. Y eso es lo que más me interesa. Ya eso es pasado, ya el Señor me libertó de eso, me ha sanado de mi niñez, me ha sanado, amén. Sí, pues mi mamá, mi mamá, como ella me miraba que yo salía mucho a los clubs, ella pensaba que yo estaba bien rebelde y que ella pensaba lo peor. Bueno, como madre se preocupan, ¿no? Que uno ande en la calle y no sabe lo que le pueda pasar a uno. Pero
yo gracias a Dios, lo mío era bailar. Tomaba quizás un traguito, pero no era de tomarme. Y como mi mamá siempre decía, ten cuidado que no te den nada en la bebida. Siempre fui precavida en esa parte. Siempre estaba pendiente, si me ofrecían una bebida, pues entonces yo la tomaba, pero la dejaba ahí y quizás no me la tomaba. Esa era una manera para mí, yo ir a los clubs y para mí eso era como un desahogo para yo desahogarme. Ay, estoy aquí y andan muchos animalitos. Sí, mi mamá, bueno, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo creo que tenía como 24, 25 años. Nosotros siempre como íbamos a la iglesia católica, pero como no tiene, en la iglesia católica no tenemos ese compromiso de ir a la misa, que era la misa, ¿no? Que se dice la misa, de ir todos los domingos, y eso lo hacíamos cuando era solamente una ocasión o lo llevaban a uno. Y fue a través de la iglesia católica que yo pude tener la primera experiencia del Espíritu Santo. Mi mamá en ese entonces ella se congregaba, tenían como una célula en el área de, era un grupo carismático que es muy parecido a la iglesia pentecostal. Es bien parecido y se leía la Biblia, se cantaban coritos y a mí me gustaba. Yo iba cuando mi mamá me invitaba, yo iba. Entonces mi mamá una vez hicieron un retiro de 3 días. Y mi mamá me dijo que fuera porque para mi mamá era como la oveja negra que tenía que ir para que el Señor quizás me libertara, lo que sea, pero sí, ese fue un retiro de 3 días y fue a través de ese retiro que yo fui. Era increíblemente como esos 3 días lo que yo hice fue llorar y llorar. Eso fue lo que hice, porque lo que se habló ahí, había muchachas jóvenes, muchachas que habían habían tenido abortos y ellos pasaron, bueno, fue una experiencia única y fue que de ahí fue que yo tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo, porque yo decía, ¿por qué lloro tanto? Porque llorando como un niño, cada vez que se daba una sección de un tema, entonces tocaban y eso era como quizás hablándole a uno también, pero sí, fue a través de la iglesia católica que yo tuve la primera experiencia del Espíritu Santo. Y otra cosa también, sí, fue a través de eso, pero no fue ahí, fue hasta que mi mamá, no sé cómo, porque creo que a los 2 años alguien le invitó a una iglesia pentecostal o fue mi hermano, uno de mis hermanos, que él fue uno de los primeros que vino a los caminos del Señor, que invitaba a mi mamá a la iglesia y mi mamá iba, pero después mi mamá buscó una iglesia cerca de donde nosotros vivíamos y fue ahí que mi mamá empezó a ir a la iglesia pentecostal. Y yo también empecé, eso fue en el 2005. Pero, en ese entonces, en el 2005, yo me casé. Sí, para todos aquellos que no saben, yo estuve casada, pero yo me casé con un egipcio, un musulmán. Y yo pensaba que al casarme, pues eso de la depresión se iba a ir, ya iba a ser feliz y nada. Resultó que al casarme es cuando experimenté, sentí que la opresión vino aún más. Que nunca había experimentado eso sentía como murmuraciones a mi oído. Había momentos que murmuraban y sentía yo que eso, Dios mío, yo pensaba que yo me estaba volviendo loca, sentía mucha murmuración.
Y eso fue que el enemigo atacándome a través de mi mente, porque él ataca, es por la mente. Él ataca la mente. Y la mente de nosotros, si no estamos, por eso hay que someter nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser a Dios. Porque la mente es bien poderosa. Y es ahí que ataca el enemigo a uno. Y ese era uno de los ataques que yo recibía en la mente. Pero eso sí, eso era horrible cuando pues yo me casé, no voy a entrar tanto en detalle, pero sí, me casé con un egipcio, un musulmán, y los mudamos, teníamos nuestro propio apartamento y de todo, pero realmente yo no era feliz. No era feliz porque esa persona se la pasaba trabajando, y yo me la pasaba sola, y no puedo decir que yo era feliz. No era feliz, no. No era feliz. Yo pensaba que al casarme yo iba a ser feliz y quizás se me iba a ir esa depresión, pero como lo mencioné, sí, aumentó aún más aumentó la depresión. Así que, y fue a través de ahí que yo como en el 2005, como lo mencioné también, fue que mi mamá me invitó a ir a la iglesia pentecostal, y yo acepté al Señor en el 2005. Yo lo acepté, me bauticé, ¿ok? Y esto es estando yo casada con esa persona. Y eso, los planes de Dios siempre son perfectos. Yo siempre, cuando yo me casé con él nunca me forzó a decirme que me convirtiera a musulmana, nada de eso. Siempre respetó eso. Pero yo tenía en mi corazón, yo tenía una convicción, yo tenía que yo no me iba a convertir a musulmana. No, yo estaba muy clara en eso, muy clara que yo no me iba a convertir a musulmana. Pero el Señor tenía ya ese plan, amén. Y por esa parte también le doy gracias a Dios que Él, a pesar de que Él era musulmán, Él no me prohibía a yo ir a la iglesia. Más bien a Él le gustaba porque se la pasaba trabajando, siempre estaba trabajando, y para que no estuviera en casa sola, pues entonces decía, bueno, está bien que se vaya a la iglesia. Pero no, en esa parte sí. Pero, ¿qué puedo decir? Bueno, amén, no voy a enfocarme, amén. Sí, pues así es. Con esa persona, esa persona traía muchos problemas, y usted sabe que cuando uno se une con otra persona en matrimonio, pues esos problemas también se los tiene que uno cargar. uno también tiene que cargar con esos problemas. Así que cuando es como les mencioné, esa persona traía muchos problemas. Él no tenía documentos para estar en este país, y él estaba en trámite de ese. Es un proceso que él tenía. Se había casado anteriormente con otra persona, y él se casó conmigo porque supuestamente cuando él estaba casado con esa persona se había casado con otra persona. Qué desastre, ¿no? Si se puede decir de esa forma. Entonces, entonces cuando él estaba en ese proceso de por él a ver si le daban su residencia para quedarse en este país, pero no se la pudieron dar porque cuando se dieron cuenta, cuando él fue a uno de los tenía una cita para presentarse con el juez siempre le averiguaba algo, tráeme papeles, siempre le estaba diciendo siempre algo para que no sé, extendiendo más el caso. Él pensaba que el juez estaba haciendo eso, haciéndole la vida difícil, pero bueno, resultó que la persona con la que él estaba casado por papeles, ella se había casado con otra persona, amén. Y eso complicó todo, porque entonces él quedó como si él era el que estaba casado con ella, se había casado por documentos.
y como él era musulmán, las cosas se le complicaban. Se le complicaron aún más. Y creo que en ese entonces ya había pasado con lo del 9/11. Sí, ya había pasado lo del 9/11. Los musulmanes en ese entonces sí estaban como en la mira. Todo se le complicó a él, entonces él estando casado conmigo, entonces a él el juez le dijo que ese matrimonio no era válido. Y entonces eso es lo que pasó, que él no pudo, ¿cómo se llama?, obtener sus papeles, se le complicó. Entonces también el matrimonio mío tampoco era válido porque el juez dijo que eso él se estaba casando para obtener documentos para poderse quedar en este país. Bueno, ese es un poquito de ese matrimonio que yo tuve, pero lo que yo puedo decir que yo tenía ya mucho también desde mi niñez, todo lo que yo pasé, que iba a los clubs y todo eso, la depresión, y todos esos problemas de él también a mí me afectaron, porque yo era su esposa, supuestamente, supuestamente, y yo me sentía doblemente esclavizada. Estaba esclavizada con mis problemas que yo tenía, y al estar casada con un egipcio, eso me aumentó más los problemas, aumentó más la depresión, doblemente esclavizada. Y así hay muchos, así habemos muchos, doblemente esclavizados del pecado. Amén. Y entonces, mientras fue un proceso, él hizo tantas cosas, muchas malas decisiones, que también esas malas decisiones lo terminaron que lo deportaran de este país. Tomó documentos, se fue para su país, tomó los documentos de un primo de él para poder entrar a este país, y llegó a Miami. En Miami, claro, le tomaron huellas. ¿Y qué pasó? Resultó que no era él. Lo tuvieron preso. Yo tuve que ir a Miami, yo estuve viajando y de todo, pero todo se complicaba. Todo estaba complicado, pero esa era una indicación como él. Tuve que parar el video porque vinieron personas a limpiar y tuve que parar el video, ponerle pause. Y no se iban, estaban enfrente mío porque estoy en la playa, pero enfrente está el parque. Bueno, sí, como estaba diciendo, estaba doblemente esclavizada. Pero cuando yo ya como había venido a los caminos del Señor, yo iba a la iglesia, pero los primeros 2 años yo iba a la iglesia, pero no era porque estaba pasando los mismos problemas, y no iba frecuentemente, pero ya el Señor ya había tomado mi corazón, ya el Señor ya estaba trabajando en mi vida. Y mientras como lo que había mencionado sobre el ex esposo mío, cuando tomó, él estuvo preso, yo viajaba y todo eso, pues yo estaba en ese apartamento, y como él era el que proveía a casi todo, yo tenía mi trabajo, pero voy a mencionar esa parte del trabajo donde yo trabajaba. Yo creo que Dios tenía ya todo como planeado, porque cuando yo estuve en ese trabajo, gracias al Señor, pues estaba flexible. Cuando a veces yo no podía ir a trabajar y de todo, pues entonces ellos me daban el tiempo libre, como cuando yo tenía que ir a visitar a Miami a esta persona, pues entonces ellos me daban el permiso. Pero en ese trabajo también ahí pude yo realmente decir que yo me convertí al Señor verdaderamente, porque en ese trabajo vino la tentación, y la tentación no fue
¿cómo se puede decir? El enemigo la puso muy bonita, la tentación, muy bonita. Él era como el vicepresidente de la compañía, era una compañía francesa. Parece que yo le gustaba, ¿ok? Yo parece que sí, yo le gustaba y no era una persona lo hacía tan profesionalmente como a veces me miraba. Uno se da cuenta como mujer y de todo, pero yo puedo decir que yo sobrepasé esa tentación porque yo me considero una mujer fiel, leal, cuando yo estoy con una persona. Y a pesar de estar, en ese entonces creo que cuando estaba pasando todo eso, si el esposo mío creo que estaba preso o estaba en Egipto, no sé, una de esas, pero yo me recuerdo que fue una situación bien difícil porque yo necesitaba el trabajo a la misma vez, pero el enemigo la pone muy bonita porque si yo hubiese sido otra, yo me hubiese quizás involucrado con esa persona y era el vicepresidente de esa compañía, no era nada feo, era bien atractiva la persona. Y yo me recuerdo que antes el Señor, era una compañía muy pequeña, era una compañía bien pequeñita. Empezaba siempre cuando tenían proyectos, sobre que era una compañía de escanear documentos y trabajaban, era pequeña la compañía y cuando llegaba mucho trabajo, por lo que hacían, mandaban a buscar personas de agencias para que vinieran a trabajar temporariamente para sacar el trabajo. Entonces yo era una de las personas que me encargaba de ir al correo y buscaba la correspondencia del correo y yo tenía que abrir la correspondencia, escanear esos documentos y después ponerlos en un sistema. Tenía que ser data entry, que se llama, y esa era una parte del trabajo que yo hacía en ese entonces. Y claro, tenía que hace viento, sí, esa era parte de una del trabajo que yo hacía, pero ¿qué puedo decir? El enemigo se ensanchó. Yo me sentía en ese momento como una José. Sí, como una José. Yo puedo decir que eso era constante, el acoso. Pero también el Señor mandó a un siervo de Dios, que si él llega a escuchar este video, Jesús Rivera, ¿ok? Él andaban buscando un manager y Jesús Rivera, me recuerdo perfectamente cuando este hombre de Dios llegó y yo abrí la puerta porque iba a ser entrevistado, ¿ok? Lo iban a entrevistar para él ser manager de esa compañía. Y yo me recuerdo que cuando yo y él lo vimos, él dice que cuando él me vio me dijo que sierva. Y tuvimos en ese momento estuvimos lo caímos bien, tuvimos esa conexión y realmente yo puedo decir que Dios mandó a Jesús Rivera, ¿ok? A ese siervo de Dios lo mandó como para protegerme y para también ayudarme en el proceso que yo estaba pasando. Yo soy de las personas que en este caminar que yo empecé con el Señor, hubieron personas que el Señor mandó, siempre estaba ciertas personas que no me... era increíble. Había un hermano también que era un joven, Mario se llamaba ese hermano. Ese hermano me dio un consejo, me aconsejaba que siempre me guiara por el Espíritu Santo. Yo era una nueva en los caminos del Señor, pero cuando uno está en los caminos del Señor, uno quiere aprender y de todo. Y a pesar de que yo estaba pasando todo eso, pero el Señor sabía todo. Pero bueno, vuelvo al trabajo mío donde yo estaba. La tentación era tan fuerte y de todo. Y yo me recuerdo que hubo cuando llegó Jesús Rivera, yo
los caímos tan bien que cuando salíamos a la hora de lunch, nosotros salíamos afuera, comíamos, los llevamos bien y él estaba casado, ¿ok? Él estaba casado y yo también en ese entonces, pero como éramos los conectamos porque él era un evangelista en ese entonces y la verdad que lo llevábamos de lo más bien y parece que el jefe pensaba que nosotros teníamos algo. Él pensaba que Jesús y yo teníamos una relación, porque un día dice Jesús que le dijo, no sé, en una conversación le dijo, pero tú sabes que Julia, porque mi nombre es Julia, pero me dicen Julie, qué complejo. Dice, que estaban en una conversación y de todo, y le dice, tú sabes que ella es casada, y él le dijo, yo también soy casado. Pero de todas maneras, a nosotros lo llevábamos bien porque teníamos la conexión, hablábamos de las cosas de Dios, y como yo era nueva y él tenía más tiempo en los caminos del Señor, era un evangelista, yo aprendía mucho de él, era una relación muy bonita, perdón. Una relación muy bonita, lo llevábamos súper bien. Y Jesús Rivera fue de gran bendición para mí. Mucha bendición que sí. Espero que él, si llega a escuchar este video, le mando saludos, Jesús Rivera. Eres y serás siempre mi amigo. Amén. Y también, ¿qué puedo decir? Yo me recuerdo una vez que estábamos haciendo un proyecto con el jefe. Esa vez no había tomado tanto trabajo, ese día, no sé qué pasó ese día, me quedé sola yo ahí y él también. ¿Ok? Y me recuerdo que haciendo un trabajo, la persona que estaba supuesto a hacer este trabajo, no estaba ahí, entonces yo tuve que quedarme a hacer un trabajo, escanear unos documentos que tenían que escanearse y salir esa misma noche para estar preparados por la mañana. Resultó que cuando yo estaba trabajando con él y de todo, estábamos trabajando y de todo, entonces él me agarró la mano inapropiadamente, entonces yo dije, no, eso no. Pues yo inmediatamente, claro, me hice para atrás y yo no dije nada, pero él se dio cuenta que no me gustó de la manera que cuando yo le entregué unos documentos, él me agarró la mano, como seduciéndome. Pero yo le doy gracias a mi Dios que yo sobrepasé todo eso. Me recuerdo también una vez, él parece a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, que se terminaba uno, me recuerdo que él estaba como pendiente, como cuando yo saliera y él poder salir también. Yo me recuerdo que una vez él me había quedado, creo que yo la última también en salir de la oficina, y cuando él me vio que yo salí, inmediatamente él salió detrás de mí, como estábamos creo que en el 13 piso, no me recuerdo exactamente, pero era un piso, que teníamos que tomar un elevador. Yo sentí que ese hombre venía detrás de mí. Yo escogí las escaleras, los escalones, yo los bajé por ahí y yo no cogí ningún elevador. Él se fue en el elevador porque siempre estaba buscando la oportunidad para él como seducirme, para ver si yo caía en la trampa y de todo, porque hombres son hombres y sabe cómo son los hombres, y esa era una parte de la que se puede decir, el enemigo tentándome también, sabiendo que yo estaba pasando por un proceso financieramente, porque en el apartamento que yo estaba, quizás yo estaba retrasada pagando renta, ¿ok? Siempre estaba pagando la renta tarde, pagando los biles, porque era yo la única que estaba pagando y yo no ganaba mucho. Resultó que no se le dio, nunca yo puedo decir y ver al cielo, ¿ok?, que yo sobrepasé esa prueba y yo dije no. Yo gracias a Dios puedo decir y ver al cielo y decir gracias, Señor, que tú me libraste y no caí en esa tentación. En ese momento me sentí como cuando José estuvo tentado con la esposa de Potifar, ¿ok? Y como mismo dice la misma palabra del Señor, como dice, por tanto someteos a Dios, resistir pues al diablo y huirá de vosotros.
Y eso fue lo que realmente yo hice, yo me recuerdo eso. Y yo me recuerdo que cuando yo iba a recoger la correspondencia al correo, me recuerdo que me llegó un tratado y eso fue uno de los tratados y me recuerdo haber leído ese versículo. Es como el Señor me estaba siempre como protegiéndome como advirtiéndome. Y a pesar que yo era como, yo no sabía mucho no sabía mucho de la Biblia y de todo, pero el Señor sabía que yo lo iba a necesitar. Iba a necesitar esa persona, a Jesús Rivera, mi amigo, que estuviera ahí como apoyándome de todo. Pero bueno, esa es una parte. No fue fácil, no fue fácil porque fue ¿qué se puede decir? Pude sobrellevar esa tentación porque las tentaciones van a llegar de alguna y otra forma. ¿ok? Van a llegar las tentaciones y el enemigo las pone muy bonitas. Y depende de nosotros que huyamos, como dice, resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Y eso es lo que yo hice, huir de esa tentación. Amén. Bueno, y yo me recuerdo que en una noche yo me puse a leer la Biblia, pero como la Biblia uno cuando está nuevo no la entiende, pero yo me recuerdo esa vez que el Señor me guió me guió a leer la palabra de Dios y la leí en Isaías 54 y leí en esa parte en esa parte decía, voy a leer Isaías 54:5 que dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo él, Dios tuyo. Esto a mí, yo no entendía, pero yo sé que el Señor me estaba hablando sobre esto. En el versículo 50, de Isaías 54:11 dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre cambulcro y sobre zafiros y te fundaré. Amén. Y la verdad que este versículo, yo leí todo el capítulo de Isaías 54 y me tocó, y no lo entendí totalmente, pero sí me identifiqué porque yo me sentía así como abandonada. Estoy joven todavía, pero estaba aún más joven cuando eso. Y eso me recuerdo que yo me sentía, wow, yo me sentía sola. Usted sabe lo que estar, a pesar de que uno puede estar rodeado de personas que lo quieran, que lo amen, y de todo, y sentirse solo. Yo me sentí de esa forma, aunque gracias a Dios mi familia siempre estuvo conmigo, me apoyaron, mis hermanas Carla, mi hermana Marilyn, su esposo Carlos, ellos fueron un apoyo para mí, para mi mamá, todos, mi familia, la mayoría, siempre me apoyaron en este proceso. Y agradecida con el Señor que siempre pone ángeles, siempre pone gente que lo ayuden y ahora que yo estoy madura en las cosas del Señor, yo pude entender que nunca estuve sola, nunca el Señor me abandonó, siempre pude ver la mano de Dios, siempre la pude ver la mano de Dios glorificándose de una y otra forma. La pude ver la mano del Señor. Me recuerdo una vez también recibiendo, cuando no tenía ni siquiera ese día para comer yo. No tenía dinero para comprar comida, el lunch. Y yo me recuerdo que yo, uno de los sobres que yo tenía que abrir, venían $20. Eso era, yo dije, wow. Y era solamente el dinero que estaba en el sobre. Yo, gracias Señor, porque yo no tenía ese día para comer y yo creo que ni tenía para transportación. Pero el Señor siempre se manifestó. El Señor siempre estuvo ahí, especialmente cuando yo estuve en este trabajo. Siempre yo puedo decir que la mano de Dios la he visto, la vi,
pero en ese momento yo no la podía entender. Yo no podía entender lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y bueno, no entendía muchas cosas, hasta mucho, hace quizás 5 o 3 años todavía, porque uno cuando está pasando los procesos, a veces uno no entiende el momento, no entiende lo que está pasando, porque yo me sentía que sinceramente no me sentía, yo siempre me consideré una persona débil, físicamente, espiritualmente yo estaba débil, pero el Señor en su misericordia, amén, en su misericordia siempre mandó personas para ayudarme. Siempre hubo personas que, como ese hermano Mario, que era un joven, él era un joven, pastor de jóvenes, mejor dicho, pastor de jóvenes. Ese hermano a mí me texteaba siempre versículos bíblicos y era lo que yo necesitaba en ese momento. Amén. Y sí, esto es, esas personas, para que es increíble, increíble. Gracias a Dios. En este momento que ahora yo estoy más, que yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una íntima relación con Dios, ¿ok? Con Jesús. Yo ahora puedo entender muchas de las cosas que yo no entendía antes, en el sentido de el proceso, porque tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por un proceso para poder nosotros madurar, especialmente madurar espiritualmente. Amén. Y me recuerdo también una vez Dios me ha traído a memoria muchas cosas, pero yo, como siempre he sido una persona que me ha gustado siempre estar con la gente más mayores, adultos, y me gusta aprender de ellos. Creo que tengo como un viejito, old soul. I have an old soul. Entonces me encantaba hablar con ellos, platicar con los ancianos. Habían muchos ancianos en la iglesia donde yo me congregaba y me gustaba estar con ellos y aprendía mucho de ellos. Me recuerdo una vez también en la iglesia, vino una misionera de Panamá y esa misionera se quedó en la casa de mi mamá y esa hermana se llama Elsevier, el apellido creo que Fuertes, y esa mujer fue de bendición para mí. Y yo me recuerdo que cuando ella vino, ella predicó, creo, en la iglesia como 2 días y de todo. Me recuerdo que ese día se iba a dar la Santa Cena, y yo me recuerdo estas palabras que esa mujer, que a mí se me quedaron. Yo deseaba, bueno, hay cosas que uno no las entiende y de todo, pero me recuerdo que cuando íbamos a tomar la Santa Cena, esta iglesia era bien grande, y entonces yo me recuerdo que cuando ella me llevó del brazo y a tomar la Santa Cena, y me recuerdo que las palabras de esta mujer, que eran palabras sabias, me dice, íbamos caminando como el centro de la iglesia, porque era una iglesia bien grande. Me dice, Julie, nunca veas a tu derecha ni a tu izquierda, siempre ve a Jesucristo, siempre ve a la cruz. Y eso a mí yo lo tomé y yo esas palabras me recuerdo, y yo creo que eso me mantuvo en los caminos del Señor, porque yo, a pesar de que no iba, quizás no estaba llena totalmente y de todo los primeros 2 años, puedo decir que esas palabras me ayudaron mucho, porque la verdad que en la iglesia se ve de todo. En las iglesias no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Yo me recuerdo que nunca ves a tu derecha, nunca ves a tu izquierda, siempre viendo a la cruz, siempre viendo a Jesucristo. Y eso a mí me ayudó muchísimo mantenerme en los caminos del Señor. Y como yo siempre, a pesar de que yo era una persona no muy
yo tenía personas conocidos y amigables, porque cuando uno viene a los caminos del Señor, ya tú no haces lo que tú hacías anteriormente, se te alejan muchas personas y mucha gente se me alejaron y ya no, pues básicamente caminaba sola. Pero no tan sola porque tenía Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es lo más importante, amén. Pero sí, esas palabras se me quedaron y me ayudaron mucho, mucho, y las tomé y las apliqué. Y yo le doy gracias a Dios por esa sierva también. Pero viene la parte donde el Señor me envió, ¿ok? Me envió a mi madre espiritual, Leida Luz Vélez. Esa sierva del Señor me la mandó, creo que aproximadamente, ya ella estaba en la iglesia, pero quizás nosotros lo mirábamos en la iglesia, pero me recuerdo que precisamente fue, ahora que estoy hablando, fue tomando ese día la Santa Cena. Yo me recuerdo que cuando tomamos la Santa Cena, ella había perdido a su esposo, era ella viuda, mi hermana, mi madre espiritual Leida, ella ya había enviudado, ella estaba reciente, ella estaba pasando por ese proceso de sanamiento, que había perdido a su esposo, ella estaba pasando procesada también, y yo me recuerdo que esa vez cuando tomamos la Santa Cena, yo me le acerqué a ella y la abracé, y eso, desde ese entonces fuimos inseparables, amén. Tuvimos un contacto único, los conectamos de una forma y esa mujer me tomó a mí, esa sierva de Dios. Ella sí era una verdadera sierva de Dios, me tomó como su hija, ¿ok? Y yo la tomé como una madre, y ella se puede decir que me ayudó mucho, mucho en este camino en la área espiritual, ¿ok? Ella me cogió como una madre acobija sus pollitos y la toma así, así me tomó ella. Ella me tomó y yo estoy agradecida con el Señor de haberme enviado a esa mujer. Me mandó la mejor sierva de Dios para poderme guiarme en estos caminos del Señor, porque sabía que lo iba a necesitar. Y ¿qué puedo decir? Fueron esa sierva nunca, mientras empezamos, los conocimos, ella, porque le encantaba escribir, me escribía mucho, me daba siempre libros, me daba siempre, pero yo a veces no le ponía atención a muchas de las cosas que ella me las daba y de todo, porque yo estaba nueva en los caminos del Señor y a veces, claro, sí, uno agradecida, pero yo me recuerdo que de esa mujer yo aprendí mucho. Aprendí palabra, aprendí la oración, porque ella tenía una parte que los martes ella le daban para que ella podía dirigir la oración y dar clase bíblica. Y yo me iba donde ella daba esa clase bíblica. Y fue la mejor. Pasamos 3 años yo recibiendo palabra, instruyéndome la palabra y en la oración. Esa sierva me enseñó, en esa parte me enseñó en mi vida espiritual. Claro, en la iglesia no puedo decir donde mi primera iglesia que yo me congregué, yo le doy gracias a Dios porque ahí tuve mis primeros fundamentos y aprendí mucho. Cuando yo vine, me pusieron en una clase, creo que fueron casi como 6 a 9 meses en una clase para los recién convertidos, y me instruyeron en la palabra del Señor. Pero con esta sierva del Señor yo aprendí muchísimo. Era una mujer que tenía mucha sabiduría, era una mujer que era de oración,
siempre se estaba sometiendo y uno buscaba, y como yo era sola y ella era también, digamos que prácticamente también sola, pues lo llevábamos muy bien. Yo aprendí mucho de ella y le doy gracias a mi Dios, eternamente agradecida de haber puesto a esta mujer en mi camino, porque ella fue un pilar para mí en la área espiritual. Cada vez que yo me sentía que no me miraba en la iglesia, siempre me mandaba un texto o siempre me llamaba, me dejaba un mensaje si yo no le contestaba y me decía: hija, estoy orando por ti, hija, no te vi hoy en la iglesia, pero ella, lo que me gustaba de esa sierva, que era una mujer prudente, sabia. A veces uno cuando venía donde ella y el que la conoció y el que escucha este mensaje, sabe que quién era la hermana Leida, ¿ok? Era una verdadera sierva, muy prudente. Uno podía confiar con ella, podía decirle, hablar con ella y decir, estas eran las palabras que decía ella: hija, esto es entre tú, yo y el Padre. Amén. Eso es entre nosotros tres solamente, y aquí se queda. Y era una mujer tenía mucha sabiduría. El Señor me ha traído muchas memorias, porque como compartí 3 años con ella, cuando estábamos en esos 3 años estudiando la palabra y en la oración, ella me decía muchas cosas que yo no entendía, pero el Señor me trae en este tiempo, especialmente desde que ella murió, porque precisamente ella va a cumplir un año de haber muerto. El mes que viene. Sí, el mes que viene va a cumplir un año y yo le doy gracias al Señor por ella. Agradecida, eternamente agradecida con mi Padre Celestial, porque fue lo mejor. Y tengo tantas cartas, tarjetas, los journals que ella me enviaba, y cada uno tiene un mensaje. Entonces el Señor me ha puesto a que lea cada uno de ellos cuidadosamente, lo que ella escribía, porque cuando ella escribía, ella era inspirada por el Espíritu Santo. Ella estaba inspirada a través del Espíritu Santo, porque cuando uno recibía una carta de ella, era lo que uno realmente estaba necesitando. Y yo digo: gracias, Señor, gracias, Padre, porque realmente esa mujer era usada por Dios. Era una sierva de Dios, y todo aquel que la conoció sabe quién era la hermana Leida. Y ella, tenía que yo mencionarla a mi madre espiritual en este video, porque fue uno de las personas que fueron, que me guiaron en este camino. Y puedo decir que, claro, primeramente gracias a Dios, gracias a Jesús, que estoy de pie por Él, que no me desbaraté, no entré en una depresión crónica de tomar medicamentos y quizás hasta quitarme la vida. Gracias a Dios. No, claro, aunque hubieron momentos en que en esas depresiones que me daba me encerraba, y llegó un momento que yo decía: Señor, llegó una vez que me recuerdo que yo me sentía que yo me quería morir, que yo no quería, como ¿para qué si yo estoy en los caminos del Señor? Desde que yo vine en los caminos del Señor, las cosas se empeoraron, ¿ok? Porque se lo voy a decir, el que escuche este video: cuando venimos a los caminos del Señor, no todo va a ser color de rosa, porque yo sé que muchas personas piensa que sí, claro, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor los liberta, el Señor los sana, Él hace muchas cosas, pero tenemos que ser procesados. Proceso, ¿ok? Eso es esencial en los caminos del Señor. Tenemos que ser procesados, y si no somos procesados, quiere decir que no estamos caminando con Jesús, porque para mí, quizás para muchas personas, pero lo que ella está diciendo, no. Cuando yo estaba pasando ese proceso, yo me sentía que me moría, ¿ok? Por ese momento para mí era todo, porque como yo estaba recién casada, era una muchacha que quería una familia. Yo no tuve hijos, porque también quizás Dios no lo permitió,
porque sabía que si yo me iba a quedar con esa persona, me iba a quedar atada yo me hubiese quedado con esa persona atada aún más, ¿ok? Porque iba a tener hijos con él, pero el Señor no lo permitió, y el enemigo también me atormentaba. Eso, me atormentaba mucho, diciéndome que como que yo estaba sola, abandonada y sin hijos, y eso era fuerte para mí, eso era fuerte, fuerte, fuerte. Pero gracias al Señor tengo una familia grande, inmensa, un montón de sobrinas, sobrinos, más que todo sobrinas. Y entonces algunas, yo tuve que dejar mi apartamento, me tuve que regresar donde mi mamá, la casa de mi mamá, y ahí era una familia grande, inmensa, una familia inmensa, ¿ok? Sí, una familia inmensa. Sí, y ahí podía yo, a mis sobrinitas, las que podía, las que estaban más chiquitas, yo las llevaba a la iglesia. Sí. Pero sí, el enemigo sí, en ese momento cuando estamos pasando el proceso, ese es como, dependiendo de la clase del proceso que uno esté pasando, en ese momento se le piensa a uno que se le está cayendo la vida, que es el fin del mundo. Pero ahora, y lo que mucho que lloré, y esto lo tengo que mencionar porque yo soy un poco muy chistosita, me gusta el sentido de humor. Yo yo he llorado tanto que yo me sentía como Jeremías, el profeta llorón, así mismito. Llora, llora, hasta la vez lloro, pero no tanto. Antes lloraba era porque tantas cosas que estaba pasando. Y yo me recuerdo que yo le decía, yo ahora digo, Señor, yo creo que hay un nombre, un río en mi nombre de tanto que yo he llorado, de tanto que he llorado, amén. Yo digo, Señor, seguramente tienes mi nombre, Julie. Hay un río a mi nombre, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil. Lo puedo decir ahora y la verdad que lo que voy a decir, lo que voy a decir, que en este proceso uno, como yo pensaba que yo en este proceso Dios no estaba haciendo nada, que yo sí iba a la iglesia, participaba, era ujier, estaba con los jóvenes, los juveniles, dándole clases y de todo, pero era solamente superficialmente que yo le estaba sirviendo al Señor. Pero el Señor en su misericordia, Él, ¿cómo se llama? Siempre está trabajando con uno. Y yo puedo decir ahora, yo puedo decir que cuando mi madre espiritual, Leida, murió, yo pude decir lo tan fuerte que Dios me ha hecho, ¿ok? Porque no soy yo, es Jesús. Jesús es el único que lo hace fuerte a uno. Yo pensaba que cuando ella estaba, lo dieron la noticia que ella estaba bien grave de salud, que ella estaba en el hospital, pero como yo ya estaba, eso fue el año pasado, gracias, ya está madura en los caminos del Señor, no creo que te imaginas, pero sí, yo pude decir que cuando mi hermana Leida murió, mi madre espiritual, yo pude decir estoy fuerte porque esa mujer era tan especial para mí que yo decía, wow, si le pasa algo a ella, y yo creo que yo pensaba que yo me iba a morir o que me iba a dar algo, o caer en depresión, o no sé. Pero lo que yo puedo decir que el Señor me ha hecho fuerte, físicamente, espiritualmente, que yo cuando estuve en su funeral, gracias al Señor, pude darle palabras de aliento a su hija, a su hermana, y
puedo decir, claro, me dolió mucho, mucho, pero el Señor me fortaleció porque yo sé que ese es un hasta pronto. Lo veremos, lo vamos a volver a ver. Y ese es el consuelo, porque realmente ella vivió. Pude ver cómo su vida espiritual, cómo esa mujer, ella tenía, mucha gente no sabe, pero la hermana Leida, ella tenía un ministerio en una prisión de mujeres. Y ella se separó totalmente, se sometió tanto a Dios. Ella no le importaba ir en su walker, a darle la palabra de Dios, a llevarle palabra, porque ella decía, yo me recuerdo cuando yo hablaba con ella decía, hija, hay tanta necesidad. Tú no sabes, hija, y yo me gozaba porque cuando ella hablaba, ella se regocijaba, porque ella llevaba palabra de aliento, porque ella sabía lo que era estar sola, porque ella fue una mujer viuda, y aunque tiene sus hijos, pero ella tuvo que pasar por un proceso también. Yo me recuerdo que cuando ella hablaba, yo me transportaba. Cuando ella hablaba, ella se transportaba, me decía, hija, cuando yo voy a esa prisión, yo me preparo, y yo sé que ella se preparaba, porque es una mujer que cuando la oración, ella se preparaba. Ella no es que, hoy ya voy no, yo sé que ella se preparaba en la palabra, sometida totalmente a las cosas del Señor. Y yo me recuerdo que cuando ella decía que ella tenía que pasar 7 puertas, 7 puertas para poder llegar a ir a donde estaban esas mujeres, ese grupo de mujeres que ella la llamó las lirios del valle, the lilies of the valley. Y ella se regocijaba tanto cuando ella hablaba de esas mujeres, porque ella dice, ahí cantábamos, ahí llorábamos, ahí leemos la palabra. Ella se sentía tan contenta de saber que ella llevaba una palabra de aliento para todas estas mujeres que no sabemos si algún día van a salir, no sabemos la situación, por qué llegaron ahí, tantas cosas, pero lo único que ella me decía, hija, hay tanta necesidad, hay muchas, yo me recuerdo que las oraciones de ella siempre era orar por la viuda, por el huérfano y por el que está preso. Esas eran las oraciones de ella, y el Señor la llevó a Tennessee. Ella tuvo ese ministerio en Tennessee, lo tuvo casi, creo que por 3 años. Y ella llevaba con ese amor, porque era, eso sí, el amor de Dios reflejado en ella. Ella reflejaba el amor de Dios, Ella amaba a uno, lo conocía y ya lo amaba, igual, por igual. No tenía distinción de persona ni preferencia para ninguna persona. Ella amaba a todo el mundo por igual. Así que, sí, esa mujer fue un pilar para mí en el área de mi vida espiritual, y yo le doy gracias a Dios por ello. Amén. Y quiero ser un poco, pero eso sí, quería hablar de ella, porque realmente como les digo, fue una mujer muy especial para mí. Ella, se puede decir que Dios la usó para que yo me mantuviera en estos caminos del Señor. Y ahora estoy aplicando muchas de las cosas que yo aprendí, las enseñanzas de ella, las estoy aplicando ahora a mi vida espiritual. Amén. Y este video yo lo estoy haciendo porque el Señor, como lo mencioné, amonestándome a hacer este video, que yo rehusándome, pero el Señor ha estado hablándome, confirmándome de diferentes formas. El domingo pasado en la iglesia es confirmación que tengo que hacer, porque yo le dije al Señor, porque Él me ha estado dando, yo siempre, a veces tengo problemas de insomnio, entonces por eso en la noche yo me puse a escribir, y el Señor me da para yo escribir y de todo. Entonces yo le decía, Señor, tú quieres que yo haga un video, pero ¿por dónde empiezo? Por tu testimonio. Cuando eso yo dije, mi testimonio, eso era
evadiendo hacer esto porque no quería tocar esa área de mi niñez, pero tenemos que ser transparentes y saber de dónde Dios nos ha liberado, sanado, ¿ok? Y yo lo único que puedo decir que todo este tiempo no soy la misma en el sentido, mi área, soy más madura en el área de espiritual, amén, soy más madura, estoy más fuerte en los caminos del Señor. Y lo que yo puedo también, otra que quiero mencionar, que yo escribí porque el Señor me puso a que escribiera, me hizo que hiciera como un breakdown aunque es mi testimonio, pero él que me enfocara en ciertas áreas para yo poder hablar, ¿ok? Sí, entonces lo que también voy a mencionar también que como el Señor también me recuerda este trabajo, pues el trabajo, voy a ir otro poquito más para atrás, el trabajo que yo tuve cuando con esa compañía de francés, pues entonces yo tuve lo tuve que dejar porque me acosaba mucho y de todo, pues tuve que dejar ese trabajo. Me recuerdo que consiguió este trabajo con una agencia y ese trabajo fue en una clínica mental. Yo era una recepcionista en esa clínica mental y 3 años estuve en esa clínica mental, y yo puedo decir que fue Dios ahora puedo decir que fue Dios que me envió a ese lugar. Lo puedo decir y lo puedo con convicción, porque yo me recuerdo que cuando yo fui a la entrevista, tenía que la manager que tenía que darme la entrevista y tenía que ser entrevistada también, creo que por la jefa, era la jefa más grande, la que tenía que me entrevistar. Yo no pasé por las 2 entrevistas, solamente pasé por la entrevista de la manager, la gerente, y me dieron el trabajo. Y realmente todo el que va a ese trabajo tiene que pasar por la manager, la primera entrevista, y después por la jefa grande, que era la directora de esa clínica. Yo me recuerdo que yo no fui entrevistada por ella, que si hubiese sido entrevistada quizás no hubiese tenido ese trabajo, porque es una mujer, era muy fuerte, ella era una persona, intimidaba a uno, y yo, como estaba pasando por el proceso todavía, también estaba pasando por el proceso de pasando la depresión y todo eso, y pasando todavía, procesando todo lo que me estaba pasando. Pero el Señor me mandó a ese lugar, pero siempre Dios tiene personas ahí, siempre buenas y de todo, siempre. Y yo me recuerdo que cuando la primera semana que yo entré a esa clínica, cuando uno está de recepcionista, somos el punto de contacto, que cada persona que llega, pues hay que registrarlo, todo, pasar el proceso. Y yo me recuerdo que la primera semana, eso fue para mí, wow, yo, Señor, pero ¿qué es eso? ¿Dónde yo estoy? Me recuerdo que cuando los clientes que llegan ahí, cuando ven una cara nueva y de todo, a ellos les gusta como testing, a ellos les gustan como, ¿qué se puede decir? Se dice, te quieren probar, ¿ok? Cómo tú vas a actuar y de todo, porque son gente que no les gustan los cambios, ¿ok? Porque si es una clínica mental que llegan personas con depresión, ¿ok? Depresión. Yo estaba pasando por eso de la depresión, como se los mencioné. Eso también. Entonces, eso de la depresión, gente que bipolares, con muchos problemas mentales. Y me recuerdo que llegó había una clienta que ella, desde el momento que ella me vio, yo le caí mal. ¿Ok? Yo me recuerdo que ella llegaba, y cuando yo le pedía la tarjeta para yo registrar
el seguro médico, ella decía, ¿para qué tú lo quieres? Si tú tienes la información, yo le decía, lo necesitamos. Entonces, ella no le caía bien, siempre me daba problemas para yo registrarla. Y yo me recuerdo que ella, una vez, no, venía ella tan agobiada, imaginas, venía ella con problemas, porque si están en una clínica mental es porque tienen algún problema, amén. Sí, pues me recuerdo que ella vino donde mí y ese día ella dijo que no quería hablar conmigo, que quería que otra persona la atendiera y empezó a insultarme diciéndome que, bueno, palabras muy obscenas, ¿ok? Me empezó a insultar y de todo, pero como yo somos las que estamos allá al frente, yo gracias a Dios, yo no soy persona así como tan agresiva, ni soy un poco pasiva. Pues entonces me recuerdo que ella, sí, ella dijo que no, empezó a insultar y de todo, pero entonces yo tuve que llamar a otra persona para que la viniera a atender y de todo, pero sí, yo me recuerdo que eso fue bien difícil al principio, bien difícil. Yo decía, señores, yo me recuerdo que al principio decía yo, una vez me recuerdo estando ahí sentada en la recepción, ok, anda aquí una abeja. Sí, me recuerdo que yo estaba en la recepción, ese día yo estaba tan agobiada, estaba tan como wow, pero digo yo, Señor, porque yo sí hablando así, me recuerdo que estaba bien calladito, porque era un sábado, que estaba calladito y de todo, yo le dije, Señor, yo le dije, pero ¿por qué yo le dije, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Y tú sabes cómo sufro de depresión y tú me traes a un sitio donde hay gente depresiva. Yo me recuerdo yo hablándole a él, yo hablando, claro, no en voz alta porque van a pensar que yo estoy loca también, que necesito terapia. Pero yo me recuerdo esa vez que hablando con el Señor, yo le dije, Señor, ¿por qué tú me has traído aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Y yo me recuerdo que Él me dijo así, yo sentí que Él hablaba en mi espíritu. Y Él me dijo, te estoy moldeando, te estoy moldeando. Oh, wow. Y yo dije, wow, yo dije, me estoy moldeando, pero yo no entendía. Yo no entendía en ese momento porque él me decía que me estaba moldeando. Yo no lo entendía porque yo lo que puedo entender en todo el proceso que yo he pasado, ¿ok? Alargué el proceso porque siempre estaba pensando en el pasado, siempre pensando en lo que yo había pasado, del matrimonio, que siempre de lo que porque eso es lo que el enemigo él hace, ¿ok? Eso es lo que el enemigo hace, lo que el enemigo hace de traerte mucho a tu mente todo lo negativo, las cosas del pasado, y eso ese es el trabajo de él, atormentarte, eso es lo que es el trabajo de él. Y yo me recuerdo que yo decía, pero yo no entendí. Porque a veces no dejamos que el Señor haga el trabajo completo y nosotros no dejamos que el Señor, siempre no le damos decirle, Señor, ok, haz lo que tienes que hacer, haz lo que... a veces solamente le damos como parte, solamente, y ese era mi problema, que yo no estaba totalmente, como yo le dije, yo era superficialmente que yo le servía al Señor. Superficialmente es que yo le estaba sirviendo al Señor y no es hasta ahora que yo puedo decir, los últimos 5 o 3 años que yo me he estado profundizando con el Señor, que se puedo decir ahora que yo tengo una relación personal con Dios, una relación con Jesús. Y eso es lo que a veces no entendemos los procesos, porque se toma tiempo, a veces claro, a veces Dios actúa cuando Él quiera y cuando Él quiere, ¿ok? Y hay procesos, sí, en mi caso, yo sé que yo alargué, yo me sentía como
así como dando vueltas. Yo estaba doblemente esclavizada, y yo me sentía así, que siempre volvía, como me levantaba un ratito y volvía, era como dando vueltas, y que eso es lo que yo, alargando más el proceso, siempre como pensando en el pasado y todo eso, pero gracias al Señor ahora puedo decir que soy fuerte, estoy más fuerte, amén. Uy, el sol me está dando ahora. Ok, entonces, resultó que cuando voy a hablar también, he hablado un poco de todo, pero sí, entonces yo, esa persona con la que yo estaba casada, se fue deportada para su país, para Egipto, y entonces esa persona, estando allá, se casó. Pero como los musulmanes pueden hacerlo, de poderse casar con cuantas esposas, hasta 7 personas, esposas pueden tener, si las pueden mantener, pero él no me lo dijo. Y eso para mí, yo me di cuenta a través de otra persona de que él se había casado y tenía hijos. Y eso para mí fue una herida a mi corazón. Ahora, wow, ni lo siento. Pero cuando yo me di cuenta de eso, que esa persona se había casado y tenía hijos, para mí eso fue una herida a mi corazón, porque él sabía cómo manipularme, como toda mi familia sabían que eso no iba a funcionar, y no sabía que se estaba deportado, pues entonces no había, yo era la que estaba ciega, espiritualmente yo estaba ciega, tenía una venda hasta que el Señor la quitó. Amén. Pero él estando allá, pues yo me di cuenta, pues entonces ya se decidí en el 2014 que yo decidí, desconectarme, porque él me llamaba y así me tenía, de que a la distancia me tenía siempre como hablándome al oído, que no sé, cosas, digo, a la distancia, eso para que usted vea. Pues entonces yo me recuerdo que cuando yo le tomé esa decisión, yo lo tomé a finales del año, que yo iba más volver ya, no tener ninguna clase de comunicación con esta persona. Pues entonces, ¿qué pasó? Esa persona me contactó a principios del año de 2015. Diciéndome que su mamá había muerto. Él sabía que yo quería mucho a su mamá y de todo. Claro, cuando él me dijo eso, yo quise como doblegarme un poco, wow, sí, se murió tu mamá y de todo, diciéndome que se sentía solo y de todo. Pero yo le digo, ¿cómo tú te sientes solo si tú tienes una esposa, tienes hijos? Pero era una manera que él me manipulaba, porque sabía que yo lo quería y me manipulaba de esa forma y de todo. Pero yo le dije a él que yo no quería nada con él y de todo, y en ese momento yo cambié mi celular, me desconecté, no quise saber más de él, pero así es el enemigo, cuando yo ya me decidí, yo me había decidido a decir que ya no quería más nada, no quería contacto con él y de todo, pues se contactó conmigo. Wow, espero que puedan verme porque hay mucho sol ahora. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Sí, hablé de eso. Para ya no seguir alargando, déjenme ver. La última voy a... Sí. Oh my God. Sí. Entonces lo que yo puedo decir, que quizás este mensaje para muchos diga, oh wow, quizás para muchos no es el mensaje, pero lo que yo puedo decir que para Dios sabe lo que está haciendo. Si alguna persona se identifica, si fue quizá violada, que ha sido tocada inapropiadamente, como yo lo fui, se identifica. A veces yo nunca había hablado esto,
Nunca había hablado esto como lo mencioné, ni mi familia lo sabe, ahora lo van a saber, pero son cosas bien delicadas que solamente cuando estamos sanos, completamente sanos de nuestro corazón, de nuestras heridas, es que podemos hablarlo. Y por esa es la razón que yo ahora puedo hablar y sin llorar, lo puedo hablar libremente, porque Dios los hace libres. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que yo, ¿cómo se llama? Yo puedo decir que el Señor ha hecho en mí. Por eso yo hablo mucho, toco las áreas del área del corazón, ¿ok? De las heridas del alma y el corazón. Solamente Jesús la puede hacer. No hay madre, no hay padre, no hay hermanos que puedan ayudarte a sanar las heridas del alma y el corazón. Solamente Jesús lo hace. Amén. Solamente Jesús lo hace. Él es el único que puede sanar nuestras heridas del alma y el corazón. Él es el único. Usted puede refugiarse en el alcohol, se puede refugiar en muchas otras cosas, ¿ok? En la pornografía. Usted se puede refugiar en el trabajo, trabajar como un workaholic. Gente que trabaja mucho y de todo. Nada, ¿ok? Lo va a llenar, nada lo va a sanar, nadie ni nadie le puede sanar sus heridas del alma y el corazón. Solamente Jesús. Y yo soy testigo de ello. Soy testigo que el Señor es el que sana a los quebrantados del corazón, así como dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. El único. Éxodo 15:26. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. El único que sana las heridas del alma y el corazón es Jesús. ¿Ok? No hay hombre, no hay madre, no hay padre, no hay hermano, no hay nadie. ¿Ok? Absolutamente nadie. Solamente Jesús. Amén. Y lo puedo decir Jesús. ¿Ok? El único, y lo digo por experiencia. ¿Ok? Y porque ahora yo puedo decir y hablar de esto libremente, sin llorar y decir, porque soy libre, estoy sana completamente. Amén. Ahora, el Señor, los últimos 3 años, pero el año pasado, el Señor ha estado siempre hablándome muchas, especialmente en Isaías 43:19. Yo decía, ¿por qué el Señor siempre, ese versículo viene, Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Okay? El Señor hace cosas nuevas en nuestras vidas. Yo sé que ahora yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Amén. Claro, no soy perfecta, siempre tengo muchas imperfecciones, nunca vamos a ser perfectos, pero somos un proceso que el Señor va quitando y poniendo, y esa es una de las oraciones que yo tengo ahora. Yo le digo, Señor, quita lo que no te agrada y pon lo que tú quieres en mi vida. Amén, lo que a ti te agrada en mi vida. Quita y saca lo que no te agrada de mi vida. ¿Ok? Porque hay cosas que hay en nuestra vida o hay personas que pueden ver que no es de agrado al Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero quizás otras personas se dan cuenta. Pero esa es una de las oraciones que yo tengo y eso es lo que yo digo. Señor, quita de mí lo que no te agrada. Quita de mí lo que no te agrada. Amén. Esa es lo que quería decirles. Amén, a través de este mensaje. Y si este mensaje a usted, ¿ok? Amiga, amigo, y este mensaje no solamente es para las mujeres, ¿ok? También para los hombres, porque hay hombres también que han sido violados y también han sido tocados, ¿ok? Que los han child molested, los han tocado inapropiadamente, pero como son hombres, hay los hombres aún más, ¿ok? Los hombres aún más
son más, se encierran más y callan más eso porque no lo dicen. Algunos, el hombre no es, las mujeres somos un poco más abiertas en las áreas para expresarnos, en las áreas sentimentales, somos más abiertas, ¿ok? Y si este mensaje es para usted, amigo, ¿ok? Si usted fue violado, fue lo que sea, ¿ok? Si el único que puede sanar esa área, esa herida, esa área, es un gap que está ahí, es como un hueco que está ahí, es solamente Jesús. Jesús es el único que le puede sanar esa herida. Amén. No va a haber esposa, no va a haber novia, no va a haber hijos. Nadie, nadie, nadie. Se lo digo yo por experiencia, no lo va a haber. Amén. ¿Ok? Entonces, como yo le dije, este mensaje quizás le toque a alguna persona, y si es una sola persona que tiene que escuchar este mensaje y que sea restaurada y sea sanada, amén, a través de este mensaje, porque Dios es un Dios de orden. Y si Dios me puso a hacer esto porque Él me contrarrestó, yo estaba evadiendo hacer todo este mensaje, porque yo sé que Él sabe que alguien necesita escuchar esta palabra, amén. Y yo no soy yo, como le digo, no soy yo hablando, ese es el Espíritu Santo hablando a través de mí, porque yo soy una palabra, soy persona de poco hablar. Pero cuando el Espíritu Santo los toma, ¿ok? Y es el Espíritu Santo es el que nos reasguye, que los ayuda a hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar, amén. Y entonces, como se lo mencionaba, si esto no es para usted, amigo, amiga, lo único que le puedo decir, que el Señor tiene una sorpresa. Quédese viendo el video, ya terminé, ¿ok? Ya terminé. Quería tomar, quiero leer, sí, este versículo que el Señor me puso, que yo lo escuché escuchando una prédica, y eso quiero ser yo. Yo no quiero tener, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice en 1 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Así que esto es para valientes, como también dice en Mateo. Ok. En Mateo dice la palabra, Mateo 11:12. Y yo, como le dije al Señor, yo quiero ser obediente a la voz tuya, Señor. Yo quiero ser obediente y quiero obedecer a la voz tuya. Amén. Dice en Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que esto es para valientes. Amén. Que seamos violentos, pero para las cosas de Dios. No violentos como esas protestas que están pasando ahí. Violentos para las cosas de Dios. Y yo quiero ser uno de esos valientes y arrebatar las cosas que Dios nos tiene. Amén. Para nosotros. Y entonces, como les estaba mencionando, que si este mensaje no lo ha tocado a usted, no es para usted, porque no todos los mensajes son para las personas, pero si solo para una persona, como lo mencioné, porque yo lo sé que es para una sola persona, amén, que Dios va a tocar para que sea libre y sea restaurada y sea sanada. El Señor tiene una sorpresa para aquellos que quizás no, para los que no, el mensaje no es para ellos, pero el Señor, como es un Dios de orden, como lo había mencionado, Él tiene una sorpresa para aquellos que quizás el mensaje no es para ellos, amén. Y Él me dirigió a hacer esto, amén. Que yo dije, Señor, Señor, pero Él es el que me puso a que yo hiciera esto, de preparar, ok, una mesa, ok, una mesa, la mesa, como que quizás no, el mensaje no es para usted, pero Él tiene una mesa preparada, ok.
La mesa está preparada. Y aquí está la mesa. Dice, aquí está la mesa. Dice el Señor, te dice hoy día, la mesa está preparada. Amén. Eso significa que tú puedes comer, como dice en Apocalipsis, lo voy a leer. Apocalipsis 3:20. Ok, dice Apocalipsis. Hace mucho viento. En Apocalipsis dice 3:20. Mira lo que Dios tiene preparado para ti, para que puedas cenar con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. El Señor te tiene la mesa, dice aquí. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y yo cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te tiene la mesa preparada. Amén. Para que tú puedas cenar con Él y lo puedas aceptar a Él como Salvador personal. Amén. La mesa está servida. La mesa está servida para que tú puedas cenar con el Rey. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria. Mira lo que el Señor te tiene. La mesa está preparada para ti. Y lo único que tienes que hacer es tener aceptarlo como tu Salvador, aceptarlo como tu libertador, amén, porque solamente Jesús puede hacer en nuestra vida, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios, gracias Señor por este mensaje, Señor Todopoderoso, Padre. Oh Espíritu Santo, Padre de la gloria, gracias Señor, aleluya. Gracias Padre, gracias Señor, gracias porque tú lo has hecho posible, Señor, Padre de la gloria. Padre amado, Padre celestial, vengo delante de ti, Señor Todopoderoso, Padre. Oh Espíritu de Dios, yo pido, Señor, aleluya, Padre de la gloria, que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, Padre de la gloria. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, Señor, aleluya, que todo aquel que vaya a escuchar este mensaje sea tocado, Señor, aleluya. Sea tocado a través de tu palabra, Señor, aleluya, porque no soy yo, Señor, sino eres tú, Señor, hablando, Padre de la gloria. Y si solamente es una persona que tiene que escuchar el mensaje, Señor, yo te doy honra y gloria a ti, Señor. Todo es para darte la honra y la gloria y para glorificarte a ti, Señor, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de yo haber, Señor, grabado este video, ¿ok? Esto es para darte la honra y la gloria a ti. Amén.